darles la bienvenida a todas por conectarse este viernes. Este mes nos tocó leer La Vegetariana. Yo estoy por parte del Seminario de Cultura Mexicana y soy Liliana Pesina y la protagonista de Palabras Compartidas, que es el grupo con el que colaboramos y hacemos este club, está Nelia Hernández. No, a Nelia le gusta decir su apellido completo. Por favor, recuérdamelo, Nelia. Ay, Lili, ¿será que el último es el de mi mamá? Entonces, por eso también sí, estoy con Sí. ustedes. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quisiera arrancar con una pequeña semblanza que nos puede decir Nelia acerca de la autora y luego ya nos pasamos directamente a abrir el micrófono y a comentar esta novela. Entonces, te escuchamos, Nelia, por favor. Bueno, pues de nuevo, muy buenas noches a todas. Es un gusto. Vuelvo a reiterar las gracias a la profesora Liliana, que hizo el favor, pues, de invitarme de nuevo. Yo un poco retiradita del grupo, pero le agradezco la atención y realmente el texto que me tocó abordar, muy interesante, efectivamente, escrito por una mujer de Corea del Sur, realmente joven, yo la considero joven, es de los 70, de principio de los 70, Han Kang, escritora. La lectura de La Vegetariana es la más popular y la más conocida, la más reconocida, pero ella ha escrito otras cosas. De hecho, ella empieza escribiendo desde muy pequeña, pero escribía más bien poesía. Ella escribía poesía. Entonces, ella recibió el premio del Premio Nobel de Literatura en este 2024, pero al parecer creo que en el 23 también fue galardonada con otro premio que le decían Man Booker, muy criticada dentro de su país por ser mujer y la narrativa que parte de lo cotidiano, que no se entendía y más en los círculos de escritores varones, ¿no? También hay que hacer reconocimiento a la traductora, que desde siempre es Sun Mei-yun, mujer también, hizo la traducción a nuestro idioma, porque al principio creo que nada más estaba en coreano y en japonés. Este, la vegetariana, como le mandé a Lili, es una narrativa que parte de lo cotidiano y realmente es narrada en tercera persona, no es narrada en primera. Y es narrada en tercera persona por tres personajes que tienen que ver con el personaje principal, que es Jeonji. Ajá, el primero es el esposo, es el primer momento, la primera parte. El segundo es narrado por el cuñado y la tercera por la hermana. Pero toda la narrativa es en tercera persona. Es un texto, les repito, que parte de lo cotidiano, pero trasciende, ay, hola, hola, trasciende a lo social, a lo global, a lo general, y donde el cuerpo para, para el personaje Junji es una herramienta de protesta, que le permite a ella este, confrontar una sociedad violenta, cruel, machista, soberbia. Este, y les repito, la historia pues es narrada en tres partes, ya les comenté cuál. También toca fibras de pues, parte como que de lo cotidiano, pero comienza a tocar fibras de la enfermedad y de la locura, donde también en nuestra sociedad actual la salud mental es fundamental. Y bueno, se tendría que ver que Jeonji pertenece a un país de Corea del Sur, donde ella misma lo menciona al principio, se menciona, donde las jerarquías son muy importantes, donde la ingestión de alcohol es muy alta, e igual que Japón, en Corea del Sur, el índice de suicidio también es muy alto. Y la novela
pues aborda esos temas. De hecho, cuando me indique la profesora Lili, yo les quiero compartir una parte de la tercera parte, donde narra la hermana, es la parte que les quiero leer, pero pues no sé, yo quisiera que también escucharlas a ustedes, que cómo sintieron el texto. A mí es un texto en ciertos momentos no cómodo, sobre todo para mí en la segunda parte donde está narrando el cuñado, yo quería quemarlo vivo, porque bueno, ya lo comentaremos, ¿no? En la primera parte el esposo narra siempre mi mujer o ella. Nunca creo que hasta se le olvida cómo se llamaba su mujer. Claro que sí menciona el nombre, pero más bien siempre la toma como de tercera persona, aparte. Se me figura un ser muy egoísta, muy indiferente, muy machista, donde a ella la objetiviza, la utiliza. O sea, de hecho ahí mencionan que él se casa con ella porque dice esta mujer, pues va a fungir como mi esposa, ¿no? Y no me va a dar lata, y va a cumplir su papel, su rol de sumisa, me atiende, me procura, me, 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 me cuida, ¿no? Y pero ¿cuál es su sorpresa? Que el meollo de todo, donde el personaje principal es Jean-Ji, ella decide un buen día, después de estar casada 5 años, decide volverse vegetariana. Y en esa parte también creo que la escritora retoma un tema como muy polémico en la actualidad, ¿no? Porque hay mucha gente que actualmente se dice vegetariana, unas por moda, otras por convicción, pero a partir de ahí hay un quiebre. A partir de ahí comienza realmente la ruptura que hace John G. Es como su protesta, ¿no? Es a partir de ahí. Luego, en la segunda parte que la narra el cuñado, yo en ciertos momentos yo decía, bueno, ¿quién es la enferma, John G. o el cuñado, no? A mí se me figura muy enfermo, muy obsesivo y muy egoísta con su propia familia, porque en ciertos momentos se olvida de su hijo y de su esposa por una obsesión de 1 año, 2 años, por la cuñada, hasta que logra su objetivo, pero ella también, dentro de su locura, yo no sé si esa parte también a mí me mueve, donde ella permite que él abuse de ella, ¿no? Bueno, no abuse, pero sí la utiliza, así yo lo siento. Y la verdad con la que más me identifico totalmente fue en la tercera parte, donde la hermana la narra. La hermana es como la mente que define, que describe un poco a Yonji, trata de comprenderla, trata de entenderla. ¿Por qué mi hermana se ha desquiciado tanto? ¿Por qué mi hermana ha perdido piso? Pero ella también habla de su gran sufrimiento, y es donde yo les quiero leer algo. Pero definitivamente con la tercera parte es con la que yo más me identifico. Al fin, pues es la narración femenina, no lo sé si sea por eso, pero me parece muy profundo, es un texto muy profundo, muy humano, muy filosófico. Hace preguntas, no da respuestas, hace preguntas y, 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 y está entre la normalidad y la anormalidad, porque por ejemplo la que supuestamente comienza a enfermar es Jeon-ji, ¿no? Y su protesta de ser vegetariana y a partir de decir no a muchas cosas y a romper con ciertos cánones y ciertas pautas. Pero la hermana también se ve un sufrimiento muy, muy profundo y que llega a abordar incluso el suicidio. Entonces, me parece muy interesante, se abordan muchos puntos, es como un gran abanico. Les repito, es una historia narrada a partir de la cotidianidad de una persona y narrada en tercera persona, pero que aborda problemas humanos como es el suicidio, como es la locura, como es la enfermedad, como es la obsesión, como es el machismo. A mí, perdón, en la primera parte, Lili, me cayó mal gorda la mamá, porque si bien el papá es un abusivo, grosero, las golpeaba y demás, porque la hermana después recuerda cómo su padre las golpeaba para educarlas, pero quien lo permitía y siempre lo permitió fue la mamá. Entonces, la mamá igual, ¿no? Dentro de cierto rol. Entonces, es una también una historia que te mete muchas emociones. Les repito, a mí en la segunda parte con el cuñado esa parte incómoda,
no quisiera volverla a leer, simplemente es incómoda, pero muy valiosa a la vez, porque nos cuestiona y nos mete mucha situación, ¿no? Y bueno, John G., personaje principal, muestra mucha frustración, sufrimiento, maltrato, desamor, donde ella termina siendo anoréxica y esquizofrénica, y su opción es esa. Yo siento que ella estaba, pues, matándose, ¿no? Y más bien el cuestionamiento, ¿qué tanto matamos al mundo? Porque ella se sentía, al final, ella se siente árbol, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también es una, una, este, un cuestionamiento a ese desamor que tenemos también para nuestro planeta y para con el ser humano? Pero pues a grandes rasgos, Lili, es lo que les podría compartir. Me Sí, gustaría escucharla y tú me muchas dirías en qué gracias. momento yo podría leer esta parte. Sí, Muchas sí, Nelia, gracias. ¿te parece si lo dejamos ahorita pendiente Sí, para que perfecto. las demás puedan empezar a conversar? ¿Cómo Solo no? quisiera como repetir algunas cosas para seguir aterrizando, que seguramente todas notaron, y si no, aquí lo traemos, que el libro está dividido en tres partes. La primera parte es narrada en primera persona por el marido, por el esposo de la mujer que decide convertirse en vegetariana, que se llama, híjole, ahí sí, si alguien sabe cómo se pronuncia, por favor díganos. Vamos a decirle, como decía Nelia Yeonje. La segunda parte está narrada en tercera persona por el cuñado. Y la tercera y última parte está narrada por... Ah, miren, Itza dice Yeonje, o sea, lo estamos diciendo bien. La tercera parte está narrada por la hermana de Yeonje y está narrada también en tercera persona. Y solo déjenme decirles un dato curioso antes de que abramos el micrófono. La escritora Han Kang dijo que esta novela era como una continuación que ella había sentido necesidad después de escribir El fruto de mi mujer, que es un libro donde la esposa se convierte en un árbol, en una planta, me parece. Yo no he leído la novela, pero dijo que se convierte en una planta y que ella se quedó con muchas ganas de darle continuidad a esa novela, pero no lo logró. Entonces escribe La vegetariana y dice que de alguna manera ella sintió que ahí iba la continuación de esta primera novela, El fruto de mi mujer, porque Yeon-ye, como ya dijo Nelia, el objetivo es convertirse en árbol al final, ¿no? Entonces ahí están un poquito enlazadas, pero quisiera abrir el micrófono para escucharlas y saber cómo les fue. Recuerden que también no todo les tiene que gustar, ¿no? Podemos decir a mí no me agrada, me incomoda o a mí sí me gustó. Entonces quisiera escucharlas. Todos los comentarios son bienvenidos, respetuosos, todos somos muy... Sí, Carmen, adelante. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Cuando tú empiezas a leer un libro y te encuentras esto, dices, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Es como un golpe. Vas avanzando y bueno, a mí me pasó. Está tan bien escrita que se mete uno en el personaje. Yo enfurecía de ver la indiferencia del marido, el abuso del padre, eh, todo lo que la rodeaba, lo que rodea al personaje, que finalmente te hace sentir lo que está viviendo la hermana, no la protagonista. Uno empieza a vivir lo que la hermana narra y puede entender muchas cosas. Lo que yo quiero puntualizar es que está escrita de tal forma
Los personajes están definidos de tal forma que los sientes en carne propia. Yo hice corajes, lloré, me enojé, en fin. Y la ambientación también está muy lograda. Entonces había momentos en que yo me sentía bajo la lluvia, esperando el autobús que me iba a llevar a ver a mi hermana. Está lograda de una manera maravillosa y además esta particularidad de que está escrita en diferentes personas en 3 tiempos distintos. Entiendo por qué ganó el premio Nobel. Me encantó, aunque la sufrí, pero es maravillosa. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y es que a mí me pareció muy interesante que nunca se escuchara la voz directamente de la protagonista, ¿no? La protagonista no cuenta su historia, son los demás los que cuentan su historia. Y por ahí alguien decía que qué mejor manera de conocerte si no es a través de cómo te miran los demás. Yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero me parece muy interesante que la historia esté contada a través de las miradas de otros. Y la única manera en que tenemos de acercarnos un poco a la protagonista es a través de sus sueños en la primera parte. En la primera parte, ella hace, la escritora Han Kang lo llama un monólogo, donde introduce los sueños y nos cuenta lo que sueña directamente, ¿no? Y ahí podemos escuchar un poquito de de la protagonista Yeon-ye. Y después, bueno, a través de los diálogos, pero en realidad es muy poco, ¿no? En realidad no podemos meternos a las entrañas de Yeon-ye, la protagonista, nunca más que a través de los demás y cómo la miran. Y otra cosa que también le han dicho ustedes es que, bueno, la historia está contada en orden cronológico porque justo el marido cuenta los inicios de cuando se hace vegetariana, ¿no? Y la hermana cuenta el final de la historia, el final de Yeon-ye. Pero también creo que este orden cronológico va en ascenso de emociones y situaciones. Y cuando llegas hacia la tercera parte, tú ya estás envuelta y estás sufriendo tal vez, y estás enojada y estás triste, como decía Carmen. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Itza dice, creo que eh, mucho de esa cultura oriental de estar cercanos con la naturaleza. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que esta cultura oriental tiene maneras distintas de vivir justo lo cotidiano a nosotros, que también me parecía muy interesante, pues, leer, porque está escrita así, justo bajo una vida que pareciera cotidiana. De pronto yo dudaba de si era tan violenta las relaciones personales. Ella en una entrevista dice que está exagerado, pero que sí hay este tipo de situaciones. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué tan exagerado, no? ¿Cuáles escenas? O sea, yo quisquillosa decía, es que no me parecía tan exagerado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que Nelia mencionó, hay dos violaciones, yo sí le voy a llamar violaciones. Una, la narra el esposo de una noche que llega tomado y la obliga a tener relaciones sexuales. Y otra está en la segunda parte, cuando el cuñado también obliga a su esposa a tener relaciones sexuales. Pero en el libro no se ven como violaciones, ¿no? De hecho, en la segunda parte donde lo está narrando, la parte del cuñado, él menciona, ¿no? Yo pensé que me iba a decir algo, que íbamos a cambiar algo, alguna dinámica, alguna mirada, algo que me hiciera pensar que lo que hice ayer en la noche estuvo mal. Y dice, pues no, no me sorprende porque mi mujer actuó como si nada hubiera pasado. Entonces, justo normalizar este tipo de situaciones, pues me mueve, porque tampoco creo que sean una situación específica de una cultura ajena y lejana a nosotros, ¿no? Justo, ¿dónde está? Me preguntaba, ¿dónde está la rayita de cuando eres esposa de alguien o pareja de alguien?
donde se convierte en un abuso o en algún tipo de violencia. La escena también que es muy fuerte, donde la obligan a comer carne, está el padre, pues también es una escena fuertísima. La escritora dice que está exagerado, pero obviamente esas escenas pues te ayudan a meterte en la historia, ¿no? Y a sentirla. ¿Quién más? ¿Quién más Sí, Tony, adelante. Hola, buenas noches. Mira, la lectura de esta novela a mí me encantó. Me encantó. Es una lectura muy fuerte, o yo lo sentí así, una lectura muy fuerte, pero que al mismo tiempo, como han mencionado las compañeras, te atrapa. Y como mencionó también Carmen, los primeros renglones cuando tú lees, detestas al personaje, detestas al ambiente, detestas todo y te dan ganas de poderte meter en el libro y estrangular a todos. Pero conforme la vas leyendo, y también no quiero pasar por alto lo que se me ha mencionado, estos tres tiempos, estos tres personajes que narran y que al mismo tiempo son personajes dentro de la novela, tres narradores y tres personajes. Esto, desde luego, yo lo encontré muy interesante, se me hace para mí muy complicado, pero sí le da un cierto movimiento a la lectura que la hace ser muy ágil, porque a pesar de que el tema es fuerte, hace que tú te vayas metiendo y quieres más hasta cuando llegas ya lo terminé rápido. Pero por otro lado también yo lo que tomé de esta lectura, con lo que me quedo, que para mí la escritora toma el tema esto de la vegetariana como una metáfora para poder explayarse en la situación de la mujer dentro de esta cultura, en donde, como vemos, en realidad la protagonista es violada por tres hombres. Es violada por el padre, es violada por el marido, es violada por el cuñado. Son los tres grandes violadores de ella, pero también a través de esta protagonista es como un grito de la situación que atraviesan las mujeres, en donde predomina también, quizás se nos haga un poco fuerte, un poco diferente, porque, o por lo menos yo no estoy empapada en la cultura oriental, y hay muchas cosas que quizás para ellos sean tradición y para uno sea una situación de violencia. Pero se me hizo muy atrayente esta manera, yo siento, como de encubrir la problemática de la mujer para poder gritar, para poder decir la forma en cómo es tratada la mujer. Esta forma que quizás uno dice, bueno, es que se niega a comer carne, pero es que es la primera vez que ella levanta la voz, es la primera vez que ella grita y se hace oír, y tan se hace oír y tan grita que también es la primera vez que se revela ante el padre y se revela de una manera absoluta y tajante. Y el marido que la ningunea y que la cosifica es capaz también de rebelarse contra el marido. Entonces, el tomar esta situación tan frugal o tan sencilla como es el que quiero comer verduras en lugar de carne, dice uno, ¿a dónde me lleva eso? Pero sin embargo, siento que la escritora va más allá del negarse a comer carne, del solamente comer las verduras. Es simplemente el levantar su voz, el decir basta, el decir me quiero hacer oír ante esta sociedad y ante estas situaciones que a mí me agobian. Y lo que más me llama la atención, que en realidad nos centra en tres violadores que bajo diferentes aspectos, bajo diferentes perspectivas,
violan a la protagonista. Entonces es una forma como de presentarnos un panorama de violación o de una cultura que está violando a la mujer. ¿Por qué dices tres, Tony? ¿A quiénes te refieres? El marido, Ajá, el padre y mm, el cuñado. ya, ok. Entonces, sí, me gustó mucho la lectura, me apasionó, me interesó mucho por la forma en cómo está escrita, por el tema que trata y por la manera en cómo lo aborda. Ya, sí, sí, yo también. Que ahí el papá más bien es como, o No sea, la hay un viola, acto, perdón, el padre no la viola, pero sí la no, violenta. sí, exacto, Abuso. es lo que digo. Y esa forma Abuso, ajá, y esa forma de violentar también es una forma de violación. La está violentando, pero le está violando su deseo, su posición ante la vida, ¿no? sí, claro. Una de las cosas que decía también la autora es que, pues había puesto a este personaje y a esa escena que dice Itza que desata todo. em, Como un personaje muy particular, ¿no? Era un veterano, había estado en Vietnam, ¿no? Implicaba muchas cosas por lo que había vivido, por cómo habían crecido, ¿no? Creo que nos vamos enterando poco a poco. Ella decía, pongo ahí a este personaje a propósito, en esta situación de exagerar las cosas, pero ponerte, pues, la realidad de cómo regresaría un hombre que ha estado en una guerra, ¿no? Entonces, por ahí medio te lo deja, pero no lo aborda y creo que Tony tiene razón de que hay cosas de fondo, ¿no? Justo si nos detenemos a pensar en eso, no por justificarlo, no por defender. Pero es que además, Lili, si bien actúan de esa forma los tres personajes masculinos, hasta cierto punto también los justifica. O sea, justifican que el marido sea violente a la mujer porque la mujer es una cosa, no sirve, no vale, es callada, es un cero a la izquierda. El marido, el padre lo justifican porque es un hombre que ha sufrido, que viene de la guerra, que tiene sus traumas. El cuñado porque, o sea, para todos sí hay una cierta, entre comillas, una cierta justificación, mas no para ella que se niegue a no comer la carne. Sí, sí, yo también creo que hubiera sido distinto si uno de esos hombres de esa familia hubiera decidido ser vegetariano, ¿no? Creo que hubiera sido una situación completamente distinta. Sí hay una cosa de género dentro de la novela. Y luego Eh, también lo que mencionó Nelly al principio, ¿no? Que la cultura, las culturas occidentales son muy dadas también a este misticismo, a los vegetales y la comida vegetariana y cosas así. Y también como lo mencionó Nelia, hay algunas personas por convicción y otras por moda. Entonces es el tomar también esta idea de ser vegetariano como un respaldo para tomar y tocar un tema tan fuerte como es la violencia y la situación de la mujer en estas culturas. sí, sí, claro, que también Porque, tiene por bastante ejemplo, de... hemos visto de violaciones y de temas fuertes por ejemplo, en Vindictas, pero ahí está enfocado a la cultura latinoamericana y nos sentimos ahí muy identificadas y ubicamos las situaciones y ubicamos los momentos. Sin embargo, en esta, que es una cultura completamente ajena, por lo menos para mí, hay momentos en donde tú dices, ¿por dónde va la situación? ¿Dónde va la crítica? ¿Dónde está el análisis a la situación que están viviendo estas mujeres? Sí, y que si lo pensamos, ¿por qué decide hacerse vegetariana? Es exclusivamente por los sueños que tiene. Y Sí, yo creo que desde que empezamos a ver los sueños, a leer los sueños, a sentir los sueños, podemos imaginar que esto tiene bastante de ficción. Porque, o sea, por un lado se hace vegetariana, pero en los sueños se le antoja la sangre. Entonces está asesinando a alguien. De pronto es contradictorio y te das cuenta que hay un personaje
trastornado psiquiátrico, ¿no? O sea, sí hay, pero también hay mucho de ficción. O sea, había pasajes para mí que yo decía, ¡ay, no, pero esto sí no me lo creo, ¿no? Y sobre todo la parte del cuñado. O sea, para mí de pronto fue pesado. Decía, ¡ay, no, pero esto, no, no, ya, ¿no? Me perdiste. Y de luego a la siguiente página me volví a atrapar. Cuando llegué a la tercera parte, yo ya estaba metidísima, sensible, eh, sufriendo también con el personaje. Por aquí Itza nos pone que está hablando del cuñado, que si ese personaje podríamos decir que es quien más se aproxima más a la sensibilidad de Yeon-ye. Em, la autora, y yo coincido un poco, bueno, coincido mucho con ella, dice que la única que no la ve como una cosa e intenta entenderla es la hermana. Y yo también lo sentí así, sentí que la única que la veía más allá de lo que tenía enfrente era la hermana, la sentí más sensible, ¿no? Y ella misma dice que es su personaje favorito. Itza dice, de acuerdo, hay partes que lo médico no coincide con algo real, quizá verosímil, pero no verdadero. Ajá, y yo no soy médico, ¿eh? Pero había cosas que yo decía, ay, no, esto ya suena como muy viajado y no, sobre todo la parte del cuñado, de verdad me costó un poco, pero también la parte del cuñado fue la que más me hizo así de, no, y yo le daba y le daba y le daba para seguir a la siguiente página, como decía Tony, y de pronto decía así, no, ahorita no. Sí, Nelia, adelante. Bueno, en relación, bueno, nada más retomando tantito, en esa parte, en esa segunda parte que también para mí fue incómoda, es porque yo sentí mucho abuso, mucho egoísmo del cuñado, ¿no? Y sobre todo que descuida a la familia, pero me recordó una situación que de alguna manera se asemeja a lo que yo viví y cuando estaba de normalista, cuando estaba estudiando para profesora. Me acuerdo que hicimos una visita a, a un, a un hospital psiquiátrico, pero era de puras mujeres. Y nos llegaban a comentar los médicos que había varones, a veces trabajadores, que se saltaban y las violaban, ¿no? Entonces esa parte obviamente te mueve. Como tú dices, ya en esa segunda parte ya estás enojada, ya estás molesta, ya estás metida, ya vienes enojada con el esposo, ya vienes enojada con el padre abusivo, pero a mí me dio más coraje el esposo que enfrente de él golpearon a la esposa y él no hizo absolutamente nada, ni la mamá. O sea, a mí no nada más el padre, ¿no? El padre, su formación y todo, pero que el esposo no dijera nada, ni la mamá nada, al contrario, tratando de que comiera, que no sé qué, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que es esa presión social que se tiene, ¿no? Y con el cuñado, sí, a mí también me incomodó, me molestó, pero también incluso hasta ciertos momentos me molestaba con ella, porque dije, ella dentro de su locura, aparentemente, ¿no? Y tenía algún sentido con sus sueños y demás, pero el otro, como que en las dos partes, ¿no? O sea, finjo ser esposo o estoy en la normalidad, pero cuando me quiero pasar disque artista, y no sé cuánto buscó hasta para él también pintarse, creo que buscó, bien loquísimo, que busca a una exnovia, y digo a la exnovia que se presta a pintarlo, yo lo mandaría al carajo, perdón, lo hubiera mandado, píntate a ver cómo te pintas tú solito, ¿no? El caso es que también se pintó, sí, ella también loca, este, para disque hacerla sentir bien, ¿no? O sea, esa parte a mí, mm, los dos me incomodaron, tanto ella, porque ella también no entendió también todo el daño que le podía haber causado a su hermana al involucrarse con su cuñado, ¿no? Entonces, esa parte de esa fragilidad de romper cosas y no darnos cuenta cuánto sufrimiento puede haber. Y es lo que les digo, parece ser que la diferencia entre la normalidad y la anormalidad es tan leve, es tan sutil, que dices, ¿dónde empieza una aquí? ¿Dónde empieza la otra? Pero como tú dices, ya en ese momento estábamos así enojadas todos y con mucha emoción, ¿no? Y definitivamente yo también con la hermana, siento que ella tiene una capacidad de amor inmensa, no nada más para su hermana, sino también para su hijo, y es lo que la salva.
al final. Eso es lo que, o sea, la ve más con ojos compasivos, porque además alguien que ha vivido alguna situación de ver a un tercero así mal, yo en mi caso sí tenemos la situación en casa de estar viviendo la situación de un tío que está en una residencia, gracias a Dios está bien, pero él ya no tiene pues memoria, no tiene ausencias, pero simplemente ir a visitar, o sea, una vez por semana, dentro de toda tu rutina, no es sencillo, no es fácil. Y más, por ejemplo, ella que iba con tantos recuerdos y con tantas cosas, la hermana me refiero, ¿no? Y el abordar y tener que encargar al niño, el tener que trabajar y, ¿no? O sea, está resolviendo una vida aquí y ahora, pero estar atendiendo a la hermana y atendiéndola con cariño a la vez, como que tratando de entender, o sea, ¿qué pasó? O sea, yo siento que la hermana estaba, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdió mi hermana, no? Porque le dolía verla así. Obviamente, tú cuando amas a alguien, duele muchísimo verlo ausente, verlo perdido, verlo en otro mundo, ¿no? Pero sí, gracias, Leli. Gracias, Nelia. Voy a darle la palabra a Ceci porque levantó la mano. Adelante, Ceci. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente, qué gusto escuchar las opiniones de todas. Y a nuevas caritas que no conocía, es un placer tener el gusto de compartir esta lectura con ustedes, la vegetariana. Pues a mí realmente el libro me dejó impactada, porque son puntos de vista tan diferentes y a la vez no podía creer tanta frialdad en los personajes masculinos. una, este, una simpleza hacia la vida en todos los sentidos, porque digo, yo soy mucho de pensar de que como es una persona, como es, refleja su sentir ante los demás y las expectativas que tiene. Los dos hombres eran total, el marido era nefasto, lo que leyó Carmen hace rato, cuando yo lo leí, me dolió tanto, yo digo, ¿cómo puede darse eso? ¿Cómo puedes estar solo con una persona para que tú no te sientas menos, para que tú no, o sea, tú no tengas competencia con tu pareja? O sea, increíble. En ningún momento hablan del amor. Yo creo que la única, como decía un poco Liliana y esta otra de las compañeritas, era la hermana. La hermana era la que mostraba sensibilidad y tanto dolor porque pues se ve que sufrieron una infancia difícil, ¿no? Hay una parte donde ella piensa que no actuó cuando su hermana le dijo, vamos a huir de nuestro papá, ¿no? Ya no vamos a regresar a la casa, o sea, ¿cómo está el ambiente en su hogar que ni quieres regresar? No te está importando pues el cobijo de un hogar, la comida, lo que te puedan ofrecer, sino querer huir, ¿no? Entonces, pero bueno, basándonos en los tres puntos, en la primera parte del marido fue terrible leer el punto de vista del marido y no tener el cuidado, porque yo digo, estás viendo que tu esposa está teniendo esos sueños, esas situaciones. Yo, la verdad, yo correría a un doctor, a un psiquiatra, a un psicólogo, no sé, o sea, yo me movería. Él ni se movió, dejó que pasara el tiempo, como no le importaba la simplicidad de que como ni como en la casa, solo el desayuno, no me voy a molestar. Y solo se afectó, le importó cuando fueron a cenar con su jefe. O sea, Dios mío, qué corazón de piedra te cuate que dije, no puede ser. ¿Cómo ella no se va a sentir así? Yo creo que siempre se sintió como desubicada o desde mi punto de vista como que fuera de lugar, cumpliendo nada más lo que tenía que cumplir, las normas de un hogar, de la esposa, de la hija, o sea, cumpliendo como esos parámetros, ¿no? Y eso sí me afectó mucho y que hasta el final cuando él ya veía que ya no podía soportar, voy a correr a decirle a la hermana, al papá, al cuñado, a la familia, cuando yo siento que eso en primer lugar debió ser desde el principio y pues manifestando esta preocupación sincera, ¿no?
pues de que te afecta, que ella está mal, que no puede, que no reacciona, ¿no? Y que fue muy sorpresivo, porque al final es una decisión, y si ella la había tomado, pues también respetarla o llegar a un acuerdo, pero como no había nada de eso, entonces yo creo que por eso este egoísmo tan vacío, tan insensible, yo creo que de mi parte. Para mí esa fue la primera parte así terrible. Luego la segunda parte, la verdad que no me la esperaba. Ese comportamiento tan extraño del cuñado y su obsesión hacia, hacia un lunar, la mancha mongólica, ¿no? Pero era el lunar, ¿no? Que tenía ella, ¿no? En un lugar así como que también, que hizo que aflorara, ¿no? Como que su creatividad y todo lo que él pensaba, porque yo, cuando él empieza a pintar, yo decía, es que la quiere pintar o la quiere decorar, pero en una pintura, ¿no? Cuando veo que lo que quiere hacer es en su cuerpo, a mí me recordó mucho de los cuerpos que he visto en muchos comerciales y cosas así, que se ven hermosos, realmente los cuerpos pintados son hermosos. Y la primera parte donde ella cede, dije, bueno, y fue algo que a ella también le gustó, como el hecho de tener plasmada la naturaleza en su cuerpo, ¿no? Lo que sí no me esperaba fue la segunda parte, que él visualizó ya así como que, bueno, estoy ya con ella en una relación sexual y el movimiento de ambas flores, porque ella la pinta con flores, pero él se pinta como que con ramas, o sea, la verdad que no me lo esperaba, fue sorpresivo, y más porque ahí sí, como lo decía una de las compañeras, ahí sí ya sentí que era un abuso, una violencia hacia ella, porque ya no era parte de la obra, sino yo ya pensaba que era un abuso, un deseo carnal, no, no, o sea, viendo que la situación de su cuñada no estaba mentalmente bien, ¿no? Porque no estaba como que ella todavía en sus cinco sentidos, o sea, estaba pasando por un proceso de adaptación y a su nueva vida, porque ya el marido pues se divorció de ella, los papás la dejaron de hablar, realmente la única que estaba al pendiente de ella era su hermana, ¿no? De que estuviera en un lugar, de darle de comer, pues de respetar, ¿no? Lo que ella quería comer. Entonces sí, esa segunda parte yo sentí, pero al final mucho asco y al final un dolor terrible por su hermana, porque este no esperaba esa reacción de su esposo, que al final hasta que casi se quería suicidar para evitar la responsabilidad de lo que había hecho, porque al final fue un hombre que nunca fue responsable. Desde el inicio de la historia, la que trabajaba, la que mayormente veía en ese hogar, pues era la hermana, ¿no? No el marido. Y bueno, ya la última parte, pues para cerrar esta participación y agradeciendo su escucha, pues el dolor de su hermana, ¿no? Yo al final, y yo creo que ella también estaba pasando por una etapa difícil, porque ella también en un momento pierde la conciencia, ya está cansada de esa responsabilidad de su casa, de su hijo, del esposo malagradecido, de unos padres que nunca las cobijaron, no las arroparon, las apoyaron, su hermano que fue inexistente. Y pues la única razón que pues había para volver a ese hilo de cordura que a veces todos tenemos, estamos en un hilo, era su hijo, ¿no? Su hijo, que la necesitaba, que estaba pequeño, porque pues no contaba con nadie más, porque ella también se va hacia el bosque en un momento de que ella también ya no se sentía bien, ¿no? Por eso trataba de comprender a su hermana y apoyarla hasta el final, ¿no? Porque hay una parte donde ya ella, Yongue, dice, yo no tengo derecho a morirme si yo lo decido, o sea, al final tú decides qué quieres para tu vida.
y ella ya no quería estar como que en esta vida que no le había dejado nada bueno, sino dolor, sino mucho abuso, indiferencia. Y como en todo el libro, yo siempre sentí la falta de amor, la falta de amor, la falta de atención, la falta de comprensión y el único amor puro, intangible que yo veía era el de la hermana hacia su hijo y de la hermana hacia la otra hermana, porque al final ninguna de las dos tenían ese amor y ese cariño y comprensión de sus esposos. Realmente estos hombres se casaron por ellas, una, uno porque no quería sentirse menos y el otro yo creo que nada más por sentirse cuidado y que alguien estaba al pendiente de él, pero en ninguno de los casos los dos hombres para mí fueron así, fueron unos hombres de verdad sin escrúpulos porque al final hasta el marido de Yungue como que decía, ay, ¿por qué no me fijé en otra hermana que está más bonita, que tiene más rasgos, que es trabajadora, que es muy movida? O sea, hasta eso, tener esos deseos, cada uno por el aspecto, ¿no? Y el otro, cuando por la mancha mongólica, la obsesión del hombre por ahora por el hermano, o sea, una cosa tremenda, pero realmente es un libro que sí te envuelve, que como todo, ¿no? Tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? Pero realmente impresiona la capacidad con que la señora te lleva a ciertos momentos tan fuertes, que uno debe pues de comprender y asimilar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ceci. Itza, quiero darte la palabra, que veo que puedes hablar ahora, entonces. Y ya, hola a todas, buenas noches. Hola. Yo coincido con ustedes en toda esta parte de las violaciones, los abusos. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. A mí solamente me surge una duda porque en esta parte de la violencia donde el no comer carne resulta un desafío muy grande para toda la familia, parecería que fuera, a veces lo veo como menor el desacato, que por ejemplo la hermana, que es una persona independiente económicamente, capaz de solventar a su casa, capaz de defenderse por ella, parece que eso no es un signo de violencia frente a los hombres, ¿no? Cuando normalmente así se ve, el hecho de ser independiente económicamente, pues es un desafío. No, por lo menos en Occidente, pensar que una mujer es independiente, empoderada, como usan ahora el término, pues resulta como contrastante y allá no lo, bueno, por lo menos no en el libro no figura así, sino alguien que no quiere comer carne. Ya han hablado de esta parte de las flores, que a mí me causó mucho, sí es una violación, por supuesto, pero a veces me da la impresión como que también hubo un consentimiento, porque Yonye dice, bueno, si tú te dibujas las flores, ¿por qué yo no voy a tener un sexo contigo? Porque al final cuando estuvo con el chico, ella sentía placer, ella sentía esa motivación que ni siquiera nunca con su marido la tuvo, ¿no? Siempre fue, lo rechazaba y todo, pero el sentir este contacto con la naturaleza la excitó, la motivó a tener este placer que no lo habíamos visto sino hasta el momento que fue con el chico. Qué raro, ¿no? Que una mujer, que fuera más bien el hombre el que dijera, no basta, siento que están abusando de mí, cuando normalmente es la mujer la que dice, no, soy yo la que estoy siendo abusada, traspasada, y aquí fue a la inversa. Entonces, cuando él se pinta las flores, me parece que es esta sensibilidad con la que, sin dejar de verlo, porque sí coincido que fue una violación, abusando de su estado mental, pero que había cierta conexión entre la naturaleza que ellos podían tener, el cuñado y ella, esa línea muy fina, porque él sí entiendo que era artista y tenía otras ideas y cosas diferentes. A su mujer tampoco nunca la quiso, yo creo que la vio por comodidad y ella lo sabía, ¿no? Hay una parte donde dice, pues sí, yo te respeto esta sensibilidad, esta situación que tú tienes, pero ella con el tiempo se dio cuenta que a lo mejor era que él no quería nada, pero pues él encontró una forma fácil y sencilla de vivir, que ahí sí nadie dijo
esta mujer está abusando de él, ¿no? Esta mujer está encima de él. Pues al contrario, lo vieron muy, muy fácil. Eh, yo no sé si tenga que ver lo que decía esta sensibilidad con esta parte oriental de conectarse con la naturaleza, que de todos modos me parece que es un abuso, pero no sé si hay alguna conexión, yo sí encuentro un consentimiento, sí encuentro una sensibilidad que se pudieran unir y solamente en esa parte creo que no pasa de una violencia, sino que hay una aceptación y un coincidir, no lo sé. Gracias, Itza. Ahorita te doy la palabra, Tony. Yo coincido en bastantes puntos con Itza porque evidentemente es un abuso, ¿no? Esa parte del medio que no es lo que estamos discutiendo. Es un abuso porque la protagonista Yeonye no está bien mentalmente como para tomar decisiones en su vida. Pero es el único momento donde la vemos plena, donde la vemos feliz, donde la vemos tranquila, ¿no? Cuando interactúa con el cuñado. Entonces es muy confuso y creo que toda la novela te da estos contrastes. Y sí, por supuesto, ¿no? Que nos hace justo cuestionarnos en si abuso de ella, en si hubo consentimiento, en si eso está bien o está mal, ¿no? Por supuesto, fue un abuso. Y de hecho la hermana, cuando los encuentra, se enoja inmediatamente con el marido y dice, ¿cómo te atreves a haberle hecho esto a mi hermana en la situación que sabes que está, cuando Yeon no está bien? ¿No? Y creo que ahí te da el panorama de la sensatez de la hermana, ¿no? Y de ser, y justo, de saber bien cuál es la situación de su marido y cuál es la situación de la hermana. Me gustó mucho que no juzgara a la hermana, me gustó mucho que no hubiera ningún resentimiento ni ningún reclamo hacia la hermana, porque siento que es muy común entre las mujeres, me parece común que si tu marido te engaña, te enojas con la mujer y no te enojas con el marido. Oye, a mí siempre me ha parecido muy raro, así de, pero tú no andas con la otra mujer, ¿no? Tú no estás casada con la mujer, ¿por qué no te enojas primero con el marido? Y eso me encantó que para nada se enojara con su hermana, a pesar de que era su hermana, y creo que había motivos, ¿no? Por toda esta situación mental. Me encantó. Eh, Rápido, déjenme decirles que ¿por qué se hace vegetariana? Nunca da una explicación más que los sueños, pero también no sé si recuerdan una parte donde ella trae un recuerdo de cuando era niña, de que la hacen comer a un perro y a este perro lo arrastran en una moto hasta que muere. No, ahí sí yo de verdad ya no podía. Les voy a confesar que yo cerraba un poco los ojos y seguía leyendo. Me pareció brutal esa escena. Yo sí me la creí todo y dije, es que además saben que mi mente estaba en que en muchos lugares pues sí comen perros, ¿no? Y no sabemos cómo los matan. Y para la época, que además era un acto como de superioridad, de hombría, ¿no? De esto, creernos justo superiores a todos los seres vivos como seres humanos, ¿no? Somos superiores a todos los animales, ¿no? Entonces me pegó de maneras fuertes y distintas y entendí un poco que también por ahí iba la cuestión de hacerse vegetariana, más todo el trastorno y creo que estaba tan reprimida que por eso explota de esta manera de un momento a otro, ¿no? Porque eso pareciera que dentro de toda su represión era bastante funcional hasta que se decide convertirse en vegetariana y de ahí todo se va al extremo, ¿no? Todo explota, su familia, con su marido. Y otra cosa que quisiera comentar es que me gustó muchísimo que pusieran a la hermana como una mujer más real. Ahí fue cuando, en la tercera parte, para mí fue la más justo verosímil, la que más se acerca a la vida real y que muchas, eh, pues no hablamos de eso porque podemos ser juzgadas, ¿no? Este que nosotros llamamos tirar la toalla.
y la hermana tiene una escena donde no los dice como tal, jamás utiliza la palabra suicidio, pero se va al bosque porque dice, ya es demasiado para mí, yo ya no puedo, ¿no? Era como el sustento de la familia, los padres habían decidido abandonarlas porque dijeron que ya estaban locas y que ellos no podían más. Entonces ella se queda a cargo de todo, del esposo, de la hermana, del hijo, del negocio. Y, y dice, yo ya no puedo, se empieza a subir al bosque, al monte, y era para suicidarse. Por supuesto, ella de pronto tiene ahí una epifanía, se arrepiente y regresa, pero me habla justo del dolor de una mujer y del dolor de una madre que pareciera una madre exitosa, una madre común, donde puedes llegar a eso, ¿no? A decir, ya no quiero vivir, esto es demasiado para mí. Y eso no significaba que no amara a su hijo, porque siempre dejó muy claro que lo amaba. Y por eso me encantó el audio que nos envía Nelia y que lo subía a Telegram, porque al final dice que es como, ¿cómo lo dices, Nelia? Como que quieres, al final decides vivir, ¿no? Y al final tú quieres eso. Y eso me encantó de la hermana, que fue mi personaje favorito. Pero no quiero dejar de hablar y darle la palabra a Tony. O ya no, Tony. Dices, oye, Nada más para dos puntos que han despertado mi interés ahorita con lo que han estado hablando las compañeras. Por un lado, cuando participó Ceci, ella mencionó que le daba coraje que el marido no recurriera a algún médico, a algún psiquiatra, pero no podemos pasar por alto que para las culturas orientales recurrir al psiquiatra es mal visto. El tener un enfermo mental en casa es una vergüenza. Entonces, por ahí más o menos. Y por otro lado, también la lectura de este libro me despertó el interés por conocer la situación de la mujer bajo estas culturas. Yo les recomendaría que le googlearan por ahí sobre el movimiento feminista en Corea 4B. Y es lo de 4B porque B más o menos creo que quiere decir no. Y ese movimiento 4B lo que está enarbolando es no hijos, no matrimonio, no relaciones sentimentales, no sexo. Y esto es un poco también en respuesta a la situación patriarcal que ha vivido la mujer bajo esta cultura, en donde la natalidad en Corea hoy por hoy es 0,6 por mujer. wow, qué interesante. No sabía Gracias. no sabía de este movimiento. Y sí han tenido cambios, sí han tenido cambios respecto a la posición de la mujer, pero la verdad es que siguen siendo un poco extremistas, porque Sí, además legalmente siguen siendo muy extremistas donde sí, le dan preferencia al hombre. Por ejemplo, una vez escuché que si te divorciabas, tu marido se quedaba con tus hijos, ¿no? sí. Así, nada más porque sí, porque y había una cuestión ahí económica. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, qué ganas, ¿no? De Pero, fastidiar a la mujer como género. Y por eso tienen una cultura que es, la verdad, es bastante reprimida. También tiene cosas maravillosas, ¿eh? sí. No estamos No, hablando no todo es negativo ni nada, de... pero sí te digo, yo la lectura de esta novela, lo que me despertó mi interés también es el conocer un poco más acerca de cuál es la situación de la mujer en estas culturas. Y cuando me enteré sobre este movimiento feminista en Corea de las 4B, tú dices, están enarbolando algo que en un momento dado en Latinoamérica los movimientos feministas no los conozco a fondo tampoco, pero no hacen tanto hincapié en estos puntos. No hijos, no matrimonio, no relaciones sentimentales, no sexo. Y en donde en una cultura ya la tasa de natalidad está reflejando un 0,6, es como decir ya a la mujer, alto, no quiero más de esto, ¿no? Me da mucha curiosidad saber por qué. Te voy a dar la palabra a Nilia y después a Itza. Me da mucha curiosidad saber
estos 4 puntos que mencionas, porque también me parece que ¿por qué negarte la posibilidad de tener una vida sexual plena y de una vida amorosa y ser responsable sentimentalmente y emocionalmente con las personas que decides involucrarte? Entonces, me da mucha curiosidad y sí No, voy a es investigar. que si lo ves en Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica no se maneja esto en los movimientos feministas. No, 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 no. Está como dirigido hacia otras cosas, ¿no? Hacia Como otras cosas, ¿no? Hacia sí. un empoderamiento de la mujer y demás, pero aquí es un cortar tajante de la mujer Ujú. como cosa. Y lo cual debe implicar un montón de cosas, ¿no? Como para que tú Claro, también, o sea, para estarte, porque también te dañas a ti en eso, ¿no? Te vas a claro, reprimir, te vas a cerrar tú como claro. mujer. ¿Qué te tiene que pasar para que llegues a ese extremo? Ahora tú Me interesa. imagínate todo lo que no han sufrido como para que ya se llegue a una tasa de natalidad del Sí, 0,6. eso no tenía idea. Yo creo que eso también está pasando alrededor de todo el mundo. No tengo como cifras exactas, pero piensen en la gente reproductivamente, o sea, joven, ¿no? La gente joven que puede reproducirse porque está en la edad y la mayoría no tiene hijos, en mi caso, ¿no? Como si, porque lo hemos hecho con mis amigos. A ver, todos los que estamos en una edad reproductiva, ¿quién tiene hijos? No, Entonces, creo que es un fenómeno que está pasando alrededor del mundo y pero sin no está embargo pasando yo por creo que casualidad. a lo mejor la convicción que pueda haber dentro de la cultura oriental y la occidental para no tener hijos, a lo mejor lo desconozco, reconozco, hay que estudiarle más, sean posiciones diametralmente opuestas para el negarse a la maternidad. Sí, 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 claro. Nelia y luego Itza, por favor. Gracias, Lili. Bueno, contestando un poquito también lo de Tony, me parece también muy, muy interesante. En realidad, entonces, la novela no es tan exagerada, ¿no? Con los datos que nos está dando Tony, realmente no sabemos con precisión, ¿no? Qué grado de crueldad o de violencia se dan las relaciones, ¿no? De pareja. Bueno, yo nada más como datos, dos que tres datos. Por ejemplo, cuando comentabas lo del perro, yo estaba leyendo que efectivamente cuando mencioné que en Corea del Sur pues hay un alto índice de suicidio, hay mucha ingestión de alcohol. Se comenta que a principios del siglo XX, casi más de la mitad, ellos se volvieron especialistas en el fermento del alcohol, porque para sobrevivir tuvieron que saber fermentar la col, ¿no? Para conservarla y comerla. Pero no solamente eso, también ellos comían sopa de perro. Entonces, toda esa parte, de alguna manera, yo creo la escritora lo vivió, ¿no? O sea, lo vivió, aunque sea al final, vivió esa parte, ¿no? En su cultura, en su medio, ¿no? Y pues va retomando, yo siento que va retomando. También, efectivamente, creo que las culturas orientales tienden mucho a al cuidado, al cariño de la naturaleza. Incluso comentan que eh, es súper recomendable caminar entre los árboles, en el bosque, todo eso, ¿no? Y ahí mencionan las secoyas, no sé si lo vieron. Parece ser que son árboles que se dan en Estados Unidos, son árboles gigantes, gigantes, enormes, que creo que tuvieron peligro de extinción, pero ahorita los están tratando de procurar. Su madera es muy fuerte, son rojizos, son imponentes y que tienen como un embrujo especial, ¿no? Y ahí lo menciona ella, ¿no? Porque creo que eso es lo que se dibujaron un poco en el cuerpo. Este, pero sí, como que a mí también la novela me reflejó como un cariño, un cuidado, una atención de cuando esta Yeonjae quiere ser árbol, como que un enfoque hacia aquello. Ellos también sienten, ellos también viven, ellos también nos enseñan, ¿no? Pero y de la otra parte, creo que ya la narraron, no va a ser necesaria leerla, Lili, es donde efectivamente, donde la hermana, narra un poquito su crisis, ¿no? Donde ella narra un día normal, donde parece ser que es una trabajadora
exitosa, todo está bien, pero al salir siente esa gran tristeza, depresión. Su marido llega y le dice nada más, dices que yo no quiero hacerlo, dice, no, nada más aguanta, ¿no? Y dice, bueno, si aguanto este momento, pues mañana no pasó nada, ¿no? Pero el otro día ella sentía unas ganas tremendas de hacerse daño a ella misma, ¿no? De herirse, y después en la noche cuando se despierta y no podía dormir y efectivamente va al cuarto de su pequeño, desenreda, no sé, un juguete que había hecho con el chiquito, ¿no? Que dice que le costó trabajo desenredar y sale a caminar, sube el cerro, sube la montaña y obviamente la maestría, yo siento, de Han Kang es que efectivamente nunca menciona suicidio, pero se entiende perfectamente que por su cabeza de la hermana pasó el suicidio, a pesar del amor al hijo, a pesar del cariño a la hermana, este, y es cuando sí, efectivamente, después se entiende que no se suicida, ¿no? Pues regresa a casa, pero con toda esta crisis, efectivamente es cuando, pues por eso yo escribí de eso que les comenté, ¿no? De la narrativa sensible y humana toma el sufrimiento humano profundo, pero también el amor como un motor principal para vivir y aferrarse a la vida. Y coincido totalmente pues con todas, Lili, pero contigo esa parte donde ella es la parte más humana, porque así es el humano, ¿no? Nos llenamos de emociones, de sensaciones, de heridas. Yo así también lo veo, ¿no? Es muy mencionado en cuestiones psicológicas, las heridas de la infancia. Ellas sufrieron abuso, sufrieron desprecio, y después también con los esposos, y los esposos, pues, o sea, las toman como objetos. Ah, me es útil este objeto, lo tomo, ¿no? Pero ya no les fue útil al esposo de John Ye y la desechó, ¿no? Porque él se separó de ella. Entonces, sí, los varones muy utilitarios, así lo siento. Una sociedad muy utilitaria. ¿Me funcionas? ¿Me sirves? Ah, estás conmigo. ¿No me sirves? Te desecho. Y así es la sociedad, ¿no? Materialista, donde esto me sirve, ¿a qué bien? ¿No me sirve? Y lo desecho. Los japoneses incluso tienen la teoría de que en casa siempre debemos tener algo antiguo, incluso roto, y conservarlo, porque esa ruptura nos recuerda a nuestras heridas que hay que curar. Entonces, bueno, como dice, creo que nos damos cuenta que hay contrastes en culturas, pero independientemente de ese contraste, todas las culturas hay sufrimientos y hay abusos. Y en relación que nos comentaba Tony, que claro que la vamos a buscar el movimiento femenino 4B, pues sí habla mucho, ¿no? Incluso de que actualmente incluso el joven pues es más libre sus relaciones. Es más fácil que tengan relaciones mujeres, hombres con hombres, porque como que ya no buscan esa parte solamente yo siento que buscan esa identidad, buscan esa confianza, esa parte humana, ¿no? Pero la novela en sí expresa el sufrimiento humano y el profundo, y donde la autora tiene una virtud de llevarnos de la mano, irnos metiendo, entendernos, y mil vertientes que se pueden hacer, y que no sé, creo que no me expliqué hace rato bien cuando les comentaba que yo en la normal fuimos a esa visita. Yo me cuestionaba, cuando hay abuso de una persona disque normal a una persona que no tiene sus cinco sentidos así, yo me pregunto, ¿quién está más enfermo? Y no dudo que a lo mejor la mujer en ese momento pudo haber gozado o pudo haber sufrido, no lo sé, pero es simplemente como un animalito que sentía. En este caso, John Jay, quizá, sí, a lo mejor también si pareciera que ella aceptó, que ella se sentía como parte, como unidad, como así, un pensamiento muy ideal, muy sin juicios, está correcto, pero él se supone que estaba en este mundo donde sí consideramos, tengo una esposa, tengo un hijo, y eso a él no le importó. A él le importó la utilidad que le diera a John Jay. Entonces me parece totalmente egoísta ese individuo. Muchas gracias. Gracias. Y mira, justo ahora que hablas de la animalidad y de la naturaleza y de no perder de vista que al final el objetivo de Jeonye era convertirse en árbol, hay una pequeña cita de la tercera parte que quisiera leerles. Dice, recordaba la escena cada vez menos como algo sexual. Sus cuerpos, cubiertos de flores, hojas y ramas verdes, se veían ajenos, como si ya no fueran seres humanos.
y esto lo dice la hermana, ¿no? Justo como que te da el panorama de cómo lo vivió ella y justo dice, esa ya no es mi hermana, ese no es mi esposo. Y otra cosa que me hizo pensar mucho antes de darle la palabra a Itza y después a María Elena, es justo en el desgaste y la importancia de atender situaciones mentales o emocionales, que creo que cada vez son más las que se viven, o no sé si cada vez son más o ya las nombramos y ya intentamos atenderlas. No estoy segura, ¿no? Como, porque no es algo nuevo, pero cada vez hay más problemas, ¿no? Desde el estrés como la nueva enfermedad en todos, sobre todo en la gente joven, y la importancia de atender este tipo de situaciones o de apoyar a tu familiar o el desgaste emocional que debe de ser para un familiar que tiene a alguien con algún tipo de enfermedad mental que ya rebase o sea, que ya no le permita seguir con su vida cotidiana. Me dejó pensando, ¿no? Me absorbió esta parte y esta tercera parte que cuenta la hermana, sobre todo. Itza. Sí, gracias. Yo estoy escuchando a Tony, ¿cómo se llama? Perdón, la señora anterior. Nelia, Nelia. Anelia, sobre esta parte de la teoría feminista, y estoy tratando de reflexionar que, unido a lo que decía Anelia, bueno, es que sí creo que a las mujeres allá las consideran como cosas, ¿no? Hay una cosificación de la mujer, más allá que a lo mejor de este lado de Occidente las vemos como sí útiles porque son quienes reproducimos, quienes se preserva la especie, pero allá también es una cosificación de considerar a las mujeres más allá de objeto de placer, sí objeto útil que va a servir para lavar, para planchar, etcétera, etcétera. Creo que en Europa y de este lado en Occidente la vemos sí a veces como objeto de placer, la pornografía y estas cuestiones, pero allá más allá de la pornografía, creo que sí está esta parte de que es algo que debo de tener ahí como si fuera la estufa o como el refrigerador, que debe de, no solamente en la parte reproductiva, sino en la parte de concederme placer, de servirme, porque en varias partes de la novela vemos como la familia se disculpa con el marido diciendo, perdón lo que te está ocurriendo, perdón lo que te está sucediendo, ¿no? Como si fuera un delito que ella esté enferma mentalmente. Estoy también considerando esta parte que hablaban de los animales y de los perros. Yo no conozco Tailandia, sé que en Tailandia se come perro y es tan común encontrarlo en los mercados y ahí mismo los desollan y entonces quiero mis taquitos y que a nosotros nos resulta muy desagradable, ¿no? Pero es tan desagradable como para los europeos que nosotros nos comamos las vísceras de puerco. Sí son culturas que no son contrastantes o que podamos comer para la cultura hebrea el puerco, el jamón y las patitas de puerco y las tripitas y cosas de esas, ¿no? Sí, para nosotros es O tan desagradable para un vegetariano que alguien coma carne. exactamente, ¿no? Bueno, hay gente que ha comido tacos de suaperro o la guaguacua y no decimos nada porque a lo mejor ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero creo que allá esta fusión con la naturaleza pues también implica eso. A mí me resulta muy revelador cómo es más violento que esta mujer no coma carne a aquella mujer que decide ser independiente. La hermana es independiente. Y respecto a lo que tú decías de las enfermedades mentales, sí, también es muy importante cómo Han Kang nos hace desde este lado del mundo contrastarnos, ¿no? Ver cómo su cultura puede causar en nosotros, gente de América, mucho contraste, como ver que el suicidio en muchas de las culturas monoteístas pues es un atentado contra la vida, pero recordemos, el harakiri es algo más bien que lejos de ser un asunto de deshonra para la familia, es un honor morir por tu patria o morir por tu emperador o morir por tu familia porque sabes que se va el honor y la vida misma. A lo mejor
nos cuesta trabajo entenderlo, pero cuando a ellos ves que el ciclo de la muerte es un proceso para fusionarse con la naturaleza, a lo mejor no sonaría tan contrastante. Para nosotros sí, por supuesto que sí. Y es una enfermedad mental. Y tú narrabas por ahí, decías algo que no te hacía mucho clic, como que eso no lo veías tan verosímil. Yo escribía por ahí, sí hay partes donde, pues la esquizofrenia, perdón, pero ella es una enfermedad tratable, ¿no? Y ahí la entiendo que por cuestiones de ficción, yo no sé si aquí alguien sea médico o que esté relacionado con la enfermería, me pueda desmentir porque a lo mejor estoy diciendo algo fuera de lugar, pero es una enfermedad que ya se puede tratar, no necesitas ir al psiquiátrico para que pierdas o pierdas la vida, a menos que sea un grado de esquizofrenia demasiado fuerte y te internan, pero con la medicación te la controlan, ¿no? Yo quiero entender que Han Kang, por esta cuestión ficcional, pues lanza a la hermana como si fuera en el último de los últimos, ¿no? Pero me parece me agrada mucho cómo podemos nosotros desde esta parte del mundo contrastarnos con esta visión de Oriente. Gracias, Itza. Saben, también otra cosa, ahorita escuchando a Itza, una de las cosas que también me hizo pensar el libro fue en la eutanasia. No, a mí me gusta escuchar a un médico que se llama Arnoldo Kraus, porque es muy contrastante, sí, con nuestra cultura, pero me hace pensar en que, qué pasa si alguien decide morir, no necesariamente porque está enfermo, ¿no? Tal vez si tú lo decides en un acto razonable, en un acto de paz contigo mismo y dices, quiero morir en un año, quiero morir en un mes. ¿Qué pasa, no? Que con esto que además se llama suicidio, ¿no? Pero ¿qué Debería de pasa ser con un el... derecho, perdón que yo te interrumpa, pero debería de ser un derecho, sobre todo en condiciones donde ya no puedes ir más allá de tus capacidades físicas para decir, o sea, ya no estoy tan enfermo que ya no puedo y ya lejos de ser vida ya es sufrimiento. Sí, sí. Sí, Arnoldo Kraus lo llama el bien morir, ¿no? Y justo habla de tú decidir cuándo, no necesariamente estando al borde de la muerte, ¿no? Y también, eh, no sé, me hace pensar en qué pasa si lo decide alguien que tiene 23 años y está muy sano, ¿no? ¿Por qué no aplicarle también el bien morir? No nada más así porque sí, por supuesto, ¿no? Sé que tiene muchas vertientes, pero me hizo pensar en la eutanasia como una posibilidad de legalizarlo y que justo fuera una posibilidad para el ser humano, ¿no? Me hizo pensar y volcarme un poco también en esta parte, pero la vamos a dejar ahí. María Elena, quisiera darte la palabra y después a Ceci, por favor. Sí, Oigan, yo estamos quería ampliar un poquito en que a la mujer, en la cultura oriental, yo siento que se les considera como cuidadoras, ¿no? Cuida mi casa, cuida mis hijos, aparte de ser objetos, son unas cuidadoras únicamente. Y quería ampliar un poquito en base al movimiento 4B que mencionó Tony, que este movimiento nació en un contexto de hartazgo en un país en el que las mujeres han sido históricamente oprimidas y violentadas, y que no pretende luchar contra la misoginia, sino lo único que quieren es exterminarla. Es lo que yo quería ampliar un poquito de lo que habló Tony del movimiento 4B. Y en el prólogo de la vegetariana, ahí nos explican casi cómo está todo el sistema de Corea, cómo son los grandes suicidios, cómo se trata a la mujer. Y yo cuando leí el prólogo, yo luego, me adentré más a querer, y ahí hablan sobre que comen ellos sopa de perro y que lo ocultaron en las Olimpiadas de Seúl para que la gente no se asustara de que ellos comen perro. También, eso es lo que quería comentar nada más, Lili. En cuanto a lo demás, yo estoy de acuerdo en lo que comentaron mis compañeros.
Gracias. Muchas gracias, María Elena. Creo que María Elena dijo una palabra clave para entender un poco el movimiento, que es hartazgo, ¿no? Ahí te puede llevar hacia empatizar un poco. Adelante, Ceci. No, con respecto, pues agradecer, ¿no? Estas observaciones que están haciendo ahorita mis compañeras, tanto Tony como ahorita Barbella, la que habló ahorita antes de mí. Itza, que- Itza, María y Elena, Itza, no, María María Elena, Elena. que ahorita también Malena. rescató, Malena, que rescató ese tema, ¿no? Interesante. De hecho, somos culturas diferentes en todo el mundo y todas tenemos nuestras situaciones. Esto es en el caso ahorita, pues, del libro que estamos leyendo, ¿no? De Corea. Pero ¿dónde están los países donde los hombres se casan con niñas de 7, 8, 10 años? ¿Dónde están los países? Hay lugares japoneses donde se obligaban a usar a las mujeres zapatitos chiquitos y ponerles en los dientes ceniza para que no. O sea, hay muchísimas cosas que conforme ha pasado el tiempo han ido cambiando, ¿no? Pero al final la mujer siempre se ha visto violentada, de alguna manera, oprimida, sin libertad para comunicarse, para expresarse, para decir basta. Al final este es mi cuerpo, como tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, y cada quien tiene el derecho sobre él, ¿no? A cuidarlo, a protegerlo. O como decías tú, Lili, hasta el momento de decir hasta aquí, basta, ya no puedo más. Les comentaba cuando tuve mi participación, la parte donde ya están en el hospital y ya le dice a su hermana, es que ¿por qué no me puedo morir? O sea, si ya no es mi deseo. Ella al final había sufrido mucho, ella llegó al punto de explotar, ella llegó, cuando empezó a tener los sueños, era todo lo que había oprimido durante muchísimos años, lo del perro, el maltrato, lo que le había pasado unas noches antes con su esposo. Ella manifiesta un recuerdo cuando se corta el dedo y se chupa la sangre por haberse cortado. Entonces, son situaciones, o sea, ya fueron como ya las últimas cositas que ya ella ya vino a explotar. Ella vivió una vida vacía, llegaba el marido, nada más llegaba, lo atendía, ella se la pasaba en el cuarto, que era algo que decía Tony, no, pues que allá no puedes decir que son unos enfermos mentales y te tachan a la familia. Y eso antes se vivía aquí, se escucha feo, pero las familias no dejaban salir a los niños con síndrome de Down, a los niños que sufrían enanismo, los niños con labio leporino, con retraso mental, con columna bífida. O sea, al final nosotros también somos una sociedad que esas partes que teníamos en nuestra familia no queríamos que nadie las conociera ni las viviera. Decían, esa mujer, quién sabe de dónde vino, qué traerá su sangre. Y si tenías hermanas, acababas con la hermana porque ya nadie se quería casar, porque decir, si ella tuvo niños enfermos, la otra también los va a tener enfermos. Entonces, al final, las sociedades en las que vivimos todas tienen raíces muy dolorosas, con creencias muy profundas. Ahorita de la sopa de perro, pero en China que se comen las ranas, las ancas de las ranas, los gusanos. O sea, son situaciones que sí te ponen mucho a pensar, pero a mí lo que me da es el sentimiento de ella, que al hacerse, realmente como dicen, no es tanto vegetariana, ella se hace vegana, porque ni huevos come. Ella tira los huevos, tira la carne, tira todo, realmente no es vegetariana, es vegana. Y al final, como no había amor, o puede ser que en esas sociedades no se casen por amor, como lo decían, nada más porque quieren una cuidadora, una persona que les sea útil. Porque ahorita nosotros de este lado, tú no estás con alguien, por lo menos que no tenga afinidades contigo, que no esté de acuerdo a lo que tú piensas o lo que tú planeas. Ahorita ya hay más libertad. Ya eso del amor, de que te enamorabas, está difícil. Ahorita creo que el amor se ha tornado más a llegar a acuerdos, a llegar a negociaciones donde sean ganar, ganar, tú te sientes bien, yo me siento bien, tenemos hijos, vamos a poder con los hijos, o sea, hay un poco, se podría decir, porque ahora igual, ya las relaciones ahorita también prefieren, en algunos casos se escucha feo, pero prefieren tener perros que tener hijos por la responsabilidad, ¿no? Porque es lo que le pasa a la hermana de Yungue, ella se detiene
porque al final en ese hilo de cordura que les comentaba, ella recuerda a su hijo y ya ven que hay una parte donde el niño le dice, mamá, tuve un sueño y te habías convertido en pájaro y me decías que eras mi mamá, pero como que ella ya como que el niño había soñado que su mamá se iba y al final su mamá regresa. O sea, al final el niño sentía eso porque los niños tienen una sensibilidad enorme. Cuando son niños tienen esa capacidad de sentir, de crear, de imaginar. Entonces, el niño no lo dice como al contrario, lo siente con miedo y siente temor cuando le cuenta a su mamá y a su mamá como que le devuelve esa seguridad y esa tranquilidad. Yo creo que es un libro, la verdad, muy susceptible que nos hace, como nos comentan muchas compañeras, investigar más sobre las otras culturas, valorar las situaciones y pensar, como decías tú también, Liliana, que pues no todo es malo, ¿no? Hay muchísimas cosas bellas y hermosas en esos lugares, ¿no? Esa parte de la naturaleza. Igual habían platos que a mí se me antojaban, eso de anguila y cosas así del pulpo, y dije, ¿y cómo sabrá eso? O sea, también me despertó la curiosidad. Yo la verdad no sé mis compañeras, pero yo siempre trato de probar de todo. A veces lo veo raro, pero lo como. O sea, he comido hasta donde he podido comida libanesa, comida italiana, comida de... O sea, tengo esa capacidad, ¿no? Japonesa, china, pero también se sentía muy rico los platillos, ¿no? Que si el cerdo, el cordero y no sé cuántas cosas, cuando están los 10 platillos en la cena con el jefe, yo dije, 10 platillos en una cena, increíble, o sea, son ricos, son ricos, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Y muchas gracias también por todas las aportaciones y por esas ganas de seguir pues investigando pues estos movimientos donde ahorita lo que yo creo que muchas de las mujeres queremos es sentirnos escuchadas, respetadas, que no solo seamos objetos, sino que seamos alguien con quien compartir, con quien brindar, como ahorita que nosotras compartimos experiencias, investigaciones, sentimientos, angustias, porque todo lo que vivimos con el libro, o sea, esa manera de compartir. Gracias, Liliana, gracias a todos. Gracias, Ceci. Quisiera ir cerrando. Solo me hiciste pensar en algo que hasta hace no mucho, cuando alguien decía que estaba yendo al psicólogo, inmediatamente lo tachaban de loco. No, ahora creo que por lo menos en el contexto actual, si alguien te dice que está yendo al psicólogo, es, es como, oye, qué bueno que estás consintiéndote, que estás tratándote, que oye, qué bueno, ¿no? Es como cuidar tu salud, no nada más física, mental, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo. No al 100, no al 100, ¿no? Aún así, si por ahí alguien menciona de algún problema de algún familiar o tú mismo te tachan de loco, ¿no? Inmediatamente. Pero bueno, la sociedad siempre juzga, pero creo que se ha estado cambiando. Y hay otra cosa que quisiera dejar en la misa, en la mesa, en la misa, ¿eh? En la mesa, que es que yo estoy viendo algunas reseñas de gente joven que decía que después de leer este libro se estaba cuestionando si volverse vegetariano, porque les había movido fibras difíciles. No sé si eso aparece en primer plano como un cuestionamiento. A mí me jalaron otras cosas, pero me hizo pensar justo también en el futuro, ¿no? Donde nos dicen que toda esta emisión de gases que sí tiene que ver con la crianza de animales que nos proporcionan carne y el futuro, ¿no? El futuro no tan lejano, donde vamos a tener que empezar, según algunos científicos, a comer semillas, hongos, gusanos, ¿no? Todo este tipo de cosas que tal vez no son del todo normales, pero es lo que va a haber y es lo que tienes que empezar a comer en un futuro no muy lejano, pues eso sí me hizo pensar, ¿no? Como a dónde te puede llevar este libro. Por ahí Itza dice, yo solo quiero preguntarle si encuentran algún significado freudiano a los sueños. Híjole, yo creo que si le rascamos a los sueños, es que son una locura los sueños, de verdad. O sea, justo yo, se me quedó mucho esta parte donde se le antoja la sangre. De pronto fue aterrador, ¿no? Escucharla. No sé si alguien más quiere comentar. Yo no había llegado hasta Freud.
pero se nos queda ahí rondando y seguramente habrá más cosas. No sé si antes de que le dé la palabra a Nelia y vayamos cerrando la sesión, porque oigan, ya llevamos hora y media y seguro nos podríamos quedar más. No sé si por ahí Esperanza, Verónica, Juanita, Sam, Marjen quisieran tener una pequeña intervención o ya nos pasamos a Nelia para que nos haga el favor de ir cerrando. Sí, Esperanza, adelante. Ay, pues muy buenas noches a todas y pues muchas gracias por todos sus comentarios. Yo, la verdad, cuando empecé a leer el libro, como que dije, ya no lo quiero leer y lo cerré y varios días ya no lo seguí leyendo, ¿no? Pero ahorita con todo este análisis que han hecho todas las compañeras, pues ya no me queda más que decir. Está muy bonito todo esto. Sí está interesante el libro, pero en parte como que a mí como que me dio algo de miedo porque yo terminé Sí, de leerlo y yo dije, yo a algunas personas que conozco jóvenes, yo creo que no les digo que lo lean porque como tienen esas ideas de ser vegetarianas y veganas y todo esto, me quedé así, ¿no? Pero sí está muy interesante, me encantó todo el análisis que dicen. Y pues yo pienso que todo esto que sucede a estas dos hermanas es a raíz de, pues, de la familia y de las costumbres, de la cultura, ¿no? Y por eso fue tanto sufrimiento. La verdad, yo sufrí mucho. Eso es todo lo que les puedo decir. Pero con sí. todo lo que ya explicaron, bueno, como que un poquito lo dejo a un lado y pues sí, estoy también viéndolo de otra manera. Y gracias a todas y buenas noches. Gracias a ti, Esperanza. Sí, sí, quiero decir que sí es un libro fuerte. ¿No? Sí, no es un libro para cualquiera. Sí es un libro que puede tocarte fibras que igual y no sabías que traías. O sea, sí es un libro que hay que entrarle, hay que pensar para recomendarlo y hay que pensar para entrar. Ustedes ya están preparadas y yo por eso les mando. Pero sí, sí es algo que te puede mover. Adelante, Juanita. Sí, gracias, buenas noches. Oye, Hola. yo creo que con este libro, de alguna manera, este y quizá algunos otros, nos indica cómo la vida nos va colocando en ciertos contextos, pero que además vamos colocando posturas políticas o simplemente posiciones diferentes, vamos deconstruyendo y vamos aprendiendo. Entonces, ciertos movimientos, por ejemplo, yo no sabía lo que comentaba Antonieta en relación de este movimiento de 4B, entonces como que es pues muy enriquecedor saber movimientos eh, de otras sociedades, las cuales no conocemos. Entonces, como que pensamos que solamente nosotros sufrimos ciertas cosas, pero nos damos cuenta que en otros lugares, en otros países, en otros, no sé, hay situaciones mucho más complicadas y efectivamente el libro sí es complicado, sí es difícil. Yo cuando lo estaba leyendo lo tuve que, creo que las 4 primeras páginas del libro las tuve que leer 2 veces y eso que solamente era el inicio, así como que de repente decía, ay, ya me perdí, a ver, lo voy a volver a regresar. Entonces, pues creo que sí, el libro sí nos muestra pues las dificultades que podemos pasar y la posición de vida sobre ciertas cosas que nos pasan. Sí, es cierto. Muchas gracias, Juanita, y mucho gusto. Bienvenida a nuestra comunidad. Qué bueno, seguro estás por ahí en Telegram. Eh, sí, y sabes qué, Juanita, también, no sé si les pasó a los demás, a pesar de que había cosas que me parecían muy ajenas a mí, también había momentos donde yo me sentía muy de cerca de las narradoras, ¿no? O sea, como que sí, es muy fácil crear empatía con algunos personajes o algunas situaciones, a pesar de que es una cultura distinta, a pesar de que están muy lejos de nosotros, había momentos donde yo me movía, me tocaba como mujer, como individuo. Itza, y después ya cerramos contigo, Nelia, ¿está bien? Sí, Por rápido, es favor, una eso que intervención. guste, Eh, adelante.
Sí, es rápido. Cuando yo leí este libro me acordé, mi hijo estuvo en una posición de ser, al principio dijo que quería ser vegano y después lo cambió a ser vegetariano y sí se aventó 2 años sin comer carne. Y entonces cuando me acordaba cuando yo leí el libro que decía que John Ye olía y sentía cómo las personas, Ah, percibía ella cómo olían las personas. Mi hijo nos decía exactamente lo mismo, es que así es. ustedes huelen a algo raro, algo como suciedad. Y yo no se lo creía, pero yo creo que a lo mejor las toxinas de la carne, el hecho de dejar de comer todas esas proteínas, a él le avivaron ciertas, pues los sentidos, yo no sé, por lo menos el del olfato y el del gusto, lo percibió diferente y entonces fue muy impresionante cómo 2 años de verdad no quiso comer carne y de repente un día dijo, se me antojó la carne, ¿no? Más allá de esto de que había sido sí una moda, una situación, entonces a mí me causó también, porque esa escena donde el padre intenta meterle la comida, ¿no? Ya la sabemos, y que critican a John Ye por no comer carne, a veces me reflejaba yo ahí porque veía cómo le decíamos a mi hijo, es que ¿por qué no comes carne? O sea, intenta, te va a ser útil, te va a ser buena, ¿no? El mismo discurso, pero sí recordaba que él tenía esos sentidos, es que ustedes huelen raro, huelen, lo siento, algo en el olor de ustedes, entonces es solo como comentario. Qué interesante, ¿no? Justo no recordaba esta escena y sería interesante preguntarle a algún vegetariano si experimenta la misma situación. Eh, ya se me olvidó que les iba a decir. Estoy tan Fíjate que picada en lo que ahorita que estaba diciendo. comentaba, disculpa que te interrumpa, Lili, algo ahorita que dijo Itza me recordó, yo no le he visto la película, ¿no? Pero he visto los cortos de la película de La Sustancia, no sé si ustedes hayan visto algún corto o el tráiler. Hay una parte que me recordó a Junyé cuando están en la cena y que está la gente comiendo la carne. En esa película hay un corto específico donde está Demi Moore con un señor, no sé quién sea, no le he visto, pero se mete los trozos de Ah, carne sí, en la de boca, camarón. así Ajá. como no sé qué cosa, pero se ve asquerosamente. Yo decía, ¿será que un vegetariano o un vegano nos ve así Sí, seguro. asquerosamente, así metiéndonos los trozos de carne y aquí que se te derrama? O sea, yo me lo imaginaba, yo cuando leo, no sé si a mis compañeras le pase, pero yo parece que me estoy recreando la escena o mi mente busca una que me la recuerda y a mí se me hacía asqueroso, decía, pobre Yunye, porque ella no le gusta y aún así ella está y respetaba, o sea, ella no comía, ¿no? Ella en su firmeza, ¿no? Esa firmeza que hasta el final yo le admiré, hasta antes de morir, donde nunca probó bocado, donde dijo, ya no, y pasó por unas cosas terribles. Yo me imaginaba cuando le metían el tubo y yo decía, no. Entonces esa parte a mí ahorita Sí, que eso fue decía, muy doloroso. sí, fue muy doloroso, pero sí ahorita que dijo, Itza me recordó, digo, si así lo dijo su hijo, que uno huele, pues uno que ve los trozos en la boca, de Sí, repente, ¿no? Pero era como un cortito. puede ser. Porque además saben que ser vegetariano aún sigue siendo muy polémico porque mm, no hay como una línea que te diga si no te hace falta la carne o si tu cuerpo sí la necesita, ¿no? Hay muchos científicos que te dicen que tu cuerpo no necesita la carne, no necesita esa proteína, que puedes vivir de otras cosas alternativas. Y hay muchos otros donde dicen que sí lo necesitas para tener una vida saludable. No hay un estudio aún, no hay congruencia médica que te diga si sí o no. Entonces, ser vegetariano se ha convertido en justo una decisión muy complicada. Yo les voy a decir que yo casi no como carne. No, a mí no se Oye, me antoja y además pienso en una situación eh, ecológica, ¿no? En mi caso, pero a veces como carne, porque justo está esta polémica de si mi cuerpo lo necesita o no lo necesita. oye, Sí, Lilia, Carmen. hay un estudio que conocemos todos desde que empezamos a estudiar
en la primaria, que dice que los seres humanos somos omnívoros. Quiere decir que debemos comer toda la gama de productos. Omnívoros nos llamamos. Si no, seríamos herbívoros. Mira, en realidad no hay un estudio que te diga que sí necesitamos carne, ¿no? No hay congruencia médica. Esa es la realidad. No hay congruencia médica de que alguien te diga que nuestro cuerpo necesita carne o que no lo necesita para sobrevivir. No existe, ¿no? Y por eso se ha convertido en una decisión muy polémica de aquellos que son veganos o vegetarianos o pesetarianos. No, hay muchas cosas que aún no, de pronto también hay muchas cosas donde nos dicen que el comer carne fue una cosa de mercadotecnia. No, o sea, hay chorros, chorros, chorros de documentales que son muy interesantes, no porque querramos meternos a este mundo vegano, vegetariano, pesetariano, pero la verdad es que es súper interesante leer y ver documentales de esto, por si a alguien se le antoja, hay un montón. Tony, rápido antes de A ver, que rápido, rápido. salga Nelia, por favor. Mira, yo como de todo, porque como dice Carmen, somos omnívoros y yo le entro a todo. Pero sí, ya se me fue el 20 de lo que iba a decir. Si quieres, mientras leo lo que dice Itza, dice, ya se me fue el mensajito, dice, yo me puedo comer los insectos, pero no las carnitas. Sí, sí, claro. Y a mí, fíjate, meterme un gusano a la boca todavía es algo que no puedo. No, lo que te iba a mencionar es que así como dicen que está la mercadotecnia que nos dice coman carne, también te podría decir que en realidad no es posible que haya tantos animales como para que al mismo nivel en que está creciendo la población, nos demos abasto con estar comiendo Sí, carne. también. Entonces también puede ser una cuestión de mercadotecnia. ¿Saben qué? Que ya no coman carne, ahora coman verduras, ahora coman hierbitas, ahora coman insectos. Por eso yo como de todo. Tú puedes Sí, hacer lo yo que también. tú quieras, Tony. Yo también, dice Esperanza. También hay una cosa ahí ecológica muy fuerte, ¿no? Que, y también saben que una de las cosas por las que mucha gente se hace vegetariana es por la crianza y la matanza de los animales que se consumen, ¿no? Siempre están bajo condiciones deplorables. Entonces hay una polémica, no quiero detenernos en esto. Dice, ya existe en Holanda carne preparada. Sí, biotecnológicamente. Es impresionante porque además dicen que sabe a lo mismo. Y me encanta porque además creo que ellos van un paso más allá del mundo. Justo se están preparando para el futuro cercano, ¿no? Y es Sin ir impresionante tan ver lo lejos, avanzados que están. está la que te dicen carne y es carne de soya. O es carne o es soya. Sí, ya hay alternativas aquí, ya hay alternativas aquí. Muchos te dirán que no sabe rico, que no sabe igual, pero esta de la que habla Itza dicen que sabe, que podrían no decirte, tú ni te das cuenta. Es impresionante lo que se está gestionando a nivel tecnología también, por la razón que quieran, ¿no? Eh, em, Oigan, voy a darle la palabra a Nelia, pero quiero agradecerles a todas por haberse conectado y por haberse aventado a leer este libro. Recuerden que esta sesión se queda grabada y se va a subir a YouTube, a la página, al canal de Palabras Compartidas CDMX. Gracias, Sam. Buenas noches. Y Nelia, también te quiero agradecer a ti por haber sido la protagonista. Hoy nos pusimos súper apasionadas, oigan, pero picadas, son 8:46. No sé cómo no estamos cansadas y con sueño. Y Nelia, si puedes ir Ay, cerrando, preciosa. por favor. Claro, y de cerrando, más que nada participando un poquito como las compañeras Lili, porque yo creo que en principio quiero dar gracias a todas se armó algo hermoso, porque de alguna manera hubo empatía con el texto a pesar de lo fuerte, incluso con Esperanza. Yo admiro su honestidad. Gracias, Esperanza, por comentarlo. Yo creo que muchas de nosotros hubiéramos querido eso,
cerrarlo, ¿no? Y se vale, y después abrirlo, porque habla del sufrimiento humano, totalmente. Eh, Coincido con todos, muchos de los comentarios que ustedes han hecho. Muchísimas gracias por esa participación. Pero yo sí quiero aclarar algo. Esta Yonye, yo así la tomo, es una persona que efectivamente tuvo la valentía con su silencio y con su no, su negativa, decir no como carne, como que confrontar una vida tan violenta y tan cruel y tan fuerte que vivió. Pero entiéndase que ella terminó no como vegetariana, fue anoréxica. Y para mí la anorexia es un rechazo a la vida. Yo esa anorexia la he visto nada más en una ocasión con una persona, mamita de un compañero, que al final de la vida, ya era ancianita ella decidió ya no comer. Así como John Ye, ya no comer. Y efectivamente, en determinado tiempo murió. Lo que tú dirías, Lili, quizá esa decisión, ¿no? Tomó su decisión de decir, yo ya no quiero comer y ya no comen. Entonces, es una situación diferente, respetable totalmente, pero que yo no coincido con ella porque es un rechazo totalmente a la vida y toda la violencia recibida la retoma su cuerpo. O sea, la contiene su cuerpo, así yo lo siento, en sus sentimientos, en sus decisiones, en su no comer, porque efectivamente la novela en muchos puntos, claro que hay empatía. Yo creo que si definiéramos cada una situaciones como la compañía que dijo de su hijo, estoy segura que muchas mencionaríamos ciertas situaciones muy familiares, muy cercanas, que hemos vivido con esas de depresión o intento de suicidio, o no sé, ¿no? Ese rechazo a la vida, esa crueldad, ese maltrato. Y sí es una novela fuerte, eh, pero muy enriquecedora porque yo vuelvo a retomar, yo me quedo con la posición de la hermana, donde sí me siento, me sufro, padezco, me hinco, pero el amor hacia los míos y hacia mí misma me hace optar por la vida. Y efectivamente la vida es una opción. O opto por lo tanático o opto por el Eros, ¿no? Y en este caso yo opto por el Eros, pero respeto totalmente la decisión de John Jay, que muestra efectivamente la postura de muchas personas que en su momento de suicidarse, es decir, yo ya no aguanto más. John Jay lo hizo lentamente, ¿no? Y nada más como comentario, ahí también al principio menciona el libro que el consumo de carne en Corea del Sur, el último cuarto de siglo XX, el consumo de carne era bonanza, porque ellos padecieron muchísimo siglo XX a principios, más de la mitad de siglo. Ellos padecieron muchísima hambre. Yo calculo así, ¿no? Mucha hambre. Y en sí, el oriental, su comida es muy vegetariana, muy rica, es deliciosa, es deliciosa. Sebal es como símbolo de bonanza. Esa es una. Y yo también, nada más comentar, yo no me considero vegetariana ni pretendo serlo, pero si tú me preguntaras, yo como un 80% vegetales y carne, si no como carne no me pasa nada, ¿no? Pero si me invitas unos taquitos al pastor, claro que me los como. Y bien rico, porque yo no estoy peleada con lo que dice Carmen, yo soy omnívora, aunque mi porcentaje sea mínimo, y quizás a mí me encantaría que nuestro porcentaje sí fuera poco, por lo que comentamos, porque el producir 1 kilo de carne, híjole, es muchísimo agotamiento para nuestra tierra. Entonces, es como los celulares, ¿no? Las herramientas de los celulares hay que utilizarla con conciencia, igual el consumo de carne. Hay que comer con conciencia la carne, con poquita, y agradecerla, porque yo en mi caso, el pollito, la carnita, el cerdito que me encanta y que dicen que es la carne más sana, a mí me encanta, pero como poca, y doy gracias de esa vida que se sacrificó para yo seguir existiendo. Entonces, ¿cómo no amar la vida? Pero bueno, muchas gracias a todas las compañeras, Lili, en especial a ti. Gracias, me encantó el libro. Nos mueve fibras y yo creo que trasciende las culturas, porque el sufrimiento humano trasciende la cultura. Y esto habla de sufrimiento y de amor
o desamor. Entonces tenemos esa opción y por qué optamos. Muchísimas gracias, un abrazo a todas y mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Nelia. Solo déjenme leer el último comentario de Itza que dice: ¿qué comentarios tan enriquecedores de todas? Pienso exactamente lo mismo. Siempre me la paso increíble escuchando sus lecturas, sus posturas. Me encanta este espacio que hemos creado de lectura. Muchísimas gracias a todas por conectarse. Por ahí yo me quedo curiosa pensando en algunas cosas que dijeron y que quiero como investigar o leer más o repensarlo un poco, así que agradezco muchísimo que se conecten. Por ahí Itza estaba en el coche, Ceci también estaba en el coche, ¿no? Y valoro mucho que se tomen parte de su tiempo y de su cierre de semana para conectarse y platicar y charlar. Me parece una maravillosa manera de cerrar la semana juntas, platicando amorosa y respetuosamente. ¿Saben qué? Se me ocurrió recomendarles a una chica que la pueden encontrar en redes sociales y en Instagram, que se llama, bueno, su página, sus redes se llaman No Seas Guaste. Por si a alguien por ahí le interesa saber como de cosas más ecológicas y de cosas alternativas que se pueden incorporar a tu vida cotidiana sin necesidad de llevar nada al extremo, pues por ahí, ¿no? No le estoy haciendo comercial, no la conozco, nada más la sigo. No les estoy diciendo que hagan algo distinto en su vida, pero como hemos hablado mucho de esta parte del impacto, y ahorita que dijo Nelly, el impacto que generamos a través, ella dijo celulares, pero en realidad de todo lo que hacemos diario, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, ella es muy chistosa, ¿eh? Y esto es muy apasionada, pero igual y a alguna le interesa ver, porque además es muy joven. Entonces, no, a veces me gusta echarle un ojo así, justo, ¿cuál es la mentalidad de ahora y qué podemos hacer? Por ahí se los recomiendo. Y bueno, pues vamos a cerrar esta sesión. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en diciembre. Vamos a ponerles ahí una novelita juvenil. Ahí ustedes ya me dirán. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todas. Sí, Gracias. muchas gracias. Buenas igualmente. noches, Carmen, Vale, Gracias. todas, Connie, todo.